Por eso la historia de Samuel es tan poderosa. Nos enseña que escuchar a Dios es un proceso, no magia. Y si Samuel aprendió desde niño, ¿qué nos impide empezar ahora? Incluso cuando el entorno no es ideal, como lo era el templo en aquellos días, Dios sigue llamando y preparando algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. En la historia bíblica de Samuel, él desempeña muchos roles a lo largo de su vida, y no es una exageración. Samuel fue profeta, juez y sacerdote, y comprender lo que eso significa es clave para entender el llamado de Dios sobre tu vida. Un sacerdote administraba el templo, los sacrificios y la relación formal entre Dios y el pueblo. Un juez guiaba al pueblo en tiempos sin rey, impartiendo justicia y dirección en momentos de crisis. Pero el profeta era la voz de Dios, proclamando la verdad incluso cuando dolía. Samuel llevaba los tres mantos al mismo tiempo. No era solo un líder espiritual, era un verdadero puente entre el cielo y el pueblo, una figura bíblica rara que se movía con naturalidad entre la espiritualidad, la política y la justicia con sabiduría divina. Es como si hoy alguien fuera pastor, juez de la Corte Suprema y asesor presidencial, todo a la vez. ¿Qué lo hacía capaz de eso? El hecho de que estaba profundamente guiado por la voz de Dios. Esto nos enseña que Dios levanta a personas multifacéticas cuando sus corazones están alineados con Él. ¿Y tú? ¿Has notado los múltiples dones que Dios ha puesto en ti? Muchos de nosotros nos limitamos. Yo solo soy esto. Pero Samuel nos muestra que el llamado de Dios va más allá de las cajas. Tal vez enseñas en la iglesia y aconsejas a tus amigos. Tal vez administras tu hogar y llevas una voz profética en tu trabajo. El secreto no está en el título, sino en la obediencia. Samuel nunca se presentó con credenciales llamativas. Simplemente hizo lo que debía hacerse, con temor del Señor y verdad en su corazón. Eso fue lo que lo colocó en el centro del plan de Dios. Pero espera, eso era solo el comienzo. Pronto asumiría una responsabilidad que nadie antes de él se había atrevido a cargar. En la Biblia, los jueces no vestían togas ni sostenían mazos. Eran líderes temporales, levantados por Dios para gobernar, liberar y guiar a Israel en tiempos en que no había reyes. Y Samuel, en este contexto, fue el último juez, y quizá el más notable. La historia de Samuel nos muestra que él combinaba autoridad espiritual con discernimiento social. Juzgaba al pueblo no solo con sabiduría humana, sino con la percepción de alguien que escuchaba a Dios. Y eso lo cambia todo. Porque la verdadera justicia no consiste solo en seguir reglas, sino en aplicar principios eternos con amor y verdad. El liderazgo de Samuel en la Biblia era firme, pero nunca frío. Conocía al pueblo, entendía su dolor y sus quejas, pero su fuente de autoridad venía de lo alto. Era el tipo de líder que se levantaba temprano para orar antes de tomar decisiones. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Incluso cuando el pueblo rechazó su liderazgo y pidió un rey, Samuel no reaccionó con orgullo, sino con intercesión. Llevó el dolor del rechazo directamente a Dios. Eso revela un corazón maduro, uno que sabe que el llamado de Dios vale más que la aprobación humana. Y si hay algo que esta generación debe aprender del profeta Samuel, es esto: liderar es servir, y juzgar es amar con responsabilidad. En casa, en el trabajo, en la iglesia, todos desempeñamos roles donde la justicia debe ser guiada por valores eternos. ¿Quieres saber cómo vivir esto en la práctica? Empieza practicando la escucha activa antes de formarte una opinión. Ora antes de corregir a alguien y recuerda, la justicia sin gracia se convierte en dureza. Samuel fue el último juez porque, a partir de entonces, Dios permitiría que hubiera reyes. Pero su forma de liderar todavía resuena hoy, porque no se construyó sobre tronos,
sino sobre reverencia. Incluso antes de que la historia de Samuel comience oficialmente, alguien ya estaba luchando tras bambalinas, su madre, Ana. Mientras otros veían solo a una mujer estéril llorando en el templo, Dios veía a una madre orando por un profeta. La Biblia dice que Ana no solo pidió un hijo, sino que lo consagró a Dios incluso antes de tenerlo en sus brazos. Y eso lo cambia todo. Samuel en la Biblia es el resultado de una oración audaz, intencional y sincera. El llamado de Dios sobre su vida nació en el vientre de una mujer que decidió poner su maternidad en las manos del Señor. La fe de Ana no solo moldeó la vida de Samuel, sino la historia de todo un pueblo, porque no se trata solo de orar por un hijo, sino de ofrecer a ese hijo para algo más grande. Y aquí viene la parte más sorprendente. Ana cumplió su promesa. Cuando Samuel fue destetado, lo llevó al templo. Ahora piensa conmigo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar a Dios aquello que más hemos deseado? Ana lo estuvo, y gracias a eso, el profeta Samuel creció junto al altar, escuchando la voz de Dios desde muy temprana edad, y llegó a ser uno de los líderes bíblicos más grandes de la historia. Hay algo poderoso cuando una familia ora unida, cuando los padres dedican a sus hijos al propósito de Dios. Y no es solo para padres. Este principio se aplica a cualquiera que intercede por otros. La oración moldea futuros. Así que, si hoy sientes que no tienes mucho que ofrecer, recuerda a Ana. Ella ofreció una oración, y eso cambió a una nación. Pero sin saberlo, su pequeño Samuel pronto llevaría mensajes que pocos se atreverían a proclamar. ¿Puedes imaginar ser un niño y recibir un mensaje duro y pesado de parte de Dios, uno que condenaba el comportamiento de los sacerdotes, incluyendo al mismo hombre que te estaba criando? Eso fue exactamente lo que le ocurrió al profeta Samuel. Aún era joven cuando Dios lo llamó por su nombre y le reveló el juicio contra Elí y sus hijos. ¿Te imaginas el peso de eso? La historia de Samuel nos muestra que obedecer el llamado de Dios no siempre viene acompañado de aplausos. A veces llega con el pesado silencio de tener que decir lo que nadie quiere oír. Samuel pudo haberse guardado esa palabra. Pudo haber fingido que no entendió, como tantos hacen, pero no. Se levantó a la mañana siguiente y, con valentía, comunicó cada palabra que Dios había dicho. Eso revela una madurez espiritual que no está ligada a la edad. ¿Conoces esa conversación difícil que has estado evitando? Esa corrección que sabes que debe hacerse, pero temes que cause incomodidad. Samuel enfrentó ese tipo de momento desde muy joven y lo hizo con dignidad, porque la verdad, cuando viene de Dios, debe decirse con amor y firmeza. Esta parte del camino de Samuel nos recuerda que ser líder, mensajero o incluso un verdadero amigo requiere valentía. A veces tendrás que confrontar con amor a alguien que se está desviando. Y sí, será incómodo, pero también será necesario. Un ejemplo práctico: la próxima vez que veas a alguien autosaboteándose o lastimando a otros, ora, respira profundo y habla con respeto, pero habla. Samuel no empezó siendo grande porque fuera fuerte, sino porque eligió obedecer, y esa obediencia lo preparó para momentos aún mayores, como cuando toda una nación quiso cambiar a un profeta por un rey. ¿Alguna vez has sentido que, hagas lo que hagas, nunca es suficiente? Samuel lo sintió. Después de años sirviendo como juez, profeta y líder espiritual, el pueblo de Israel pidió un rey. En esencia, estaban diciendo: queremos ser como las demás naciones. Rechazaron a Samuel, y más que eso, rechazaron a Dios como su rey. Primera de Samuel 8 nos muestra que Samuel quedó profundamente herido. Pero Dios, en su sabiduría, le dijo: no te han rechazado a ti,
sino que me han rechazado a mí. Eso lo cambia todo. Samuel aprendió a no tomarse de manera personal lo que en realidad era la respuesta del pueblo hacia Dios. Ese momento fue un punto de inflexión en su historia. Tuvo que enfrentar el rechazo, no como un fracaso, sino como alguien lo suficientemente maduro para entender que el llamado de Dios no se basa en la aprobación humana. Es fácil servir cuando todos aplauden. Pero ¿qué pasa cuando te dan la espalda? Samuel nos enseña que los líderes bíblicos son llamados a obedecer, no a complacer, y que el ego debe morir para que el propósito viva. Eso aplica tanto para mí como para ti. ¿Cuántas veces tomamos la crítica como algo personal, cuando en realidad solo es una nueva temporada comenzando? ¿Y sabes qué hizo Samuel después de eso? Siguió sirviendo. Ungió al primer rey de Israel, Saúl, y más tarde ungió a David. Incluso cargando el dolor de haber sido dejado de lado, nunca se detuvo. Siguió siendo la voz de Dios, siguió siendo Samuel en la Biblia, firme, fiel, íntegro. Así que la próxima vez que te sientas rechazado, pregúntate, ¿esto es realmente sobre mí o sobre lo que represento? Y no lo olvides, la respuesta de Dios siempre nos impulsa hacia adelante. Incluso hasta el momento en que Samuel se convertiría en consejero de los mismos reyes que el pueblo pidió. Samuel no solo ungió a Saúl y a David, sino que se convirtió en su mentor espiritual y político, mostrándonos que el liderazgo bíblico requiere tanto preparación como acompañamiento constante. No colocó una corona y desapareció. Permaneció presente, guiando y corrigiendo, incluso cuando los reyes fallaron. Esto nos muestra el valor de la verdadera mentoría. Un líder genuino forma a otros líderes y lo hace con paciencia y sabiduría. Samuel fue un puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y el rey, ayudándolos a entender su lugar dentro del plan divino. La mentoría, como la de Samuel, va mucho más allá de enseñar técnicas o dar instrucciones. Se trata de moldear el corazón y la mente, de formar el carácter. ¿Cuántas veces has necesitado a alguien que te escuche, que te aconseje y que, con amor, te haga rendir cuentas? Ese es el legado del profeta Samuel. Fue el tipo de líder que nunca se conformó con el suficientemente bien. Buscó la excelencia en la obediencia y en la fidelidad al llamado de Dios. La historia de Samuel nos invita a ser buenos mentores y también buenos discípulos, a aprender de quienes tienen experiencia y al mismo tiempo a ayudar a otros a crecer. Tanto en la vida personal como en la profesional, tener un Samuel guiándote marca toda la diferencia. Y la parte más hermosa, Samuel hizo todo guiado por la voz de Dios, mostrándonos que el liderazgo es un don, pero también una responsabilidad sagrada. Una responsabilidad que lo preparó para los desafíos que aún vendrían, como el momento en que tendría que guiar al pueblo en tiempos de guerra. Cuando el miedo se apodera de todo, el liderazgo debe ser firme, sabio e inspirador, y Samuel sabía exactamente cómo actuar. Los filisteos eran un enemigo poderoso y aterrador, y el pueblo de Israel se sentía acorralado. Pero Samuel no permitió que el miedo dominara a la nación. Los llamó al arrepentimiento, a la oración y a buscar a Dios con sinceridad. Líderes bíblicos como Samuel nos muestran que la mayor fuerza no está en los ejércitos, sino en la fe y el valor. Es un recordatorio poderoso para nuestra vida diaria. En tiempos de crisis, la fe debe ser nuestro escudo y la oración nuestra espada. Imagina la escena, un pueblo temeroso, quizá desanimado, y aún así un profeta se levanta delante de ellos hablando con autoridad y animándolos a confiar en el plan divino. Samuel enseñó que incluso en medio de la guerra es esencial mantenerse conectado con Dios, buscando su guía en cada paso.
Esto nos desafía a no actuar impulsivamente en tiempos de dificultad, sino a mantener la calma y buscar claridad, ya sea en decisiones importantes de la vida o en luchas cotidianas. En la práctica, esto puede significar tomarse un tiempo para meditar, orar o buscar consejo espiritual antes de avanzar. Además, Samuel lideró con el ejemplo, demostrando integridad y una fe inquebrantable, incluso cuando la situación era crítica. Su actitud inspiró confianza y unió al pueblo. Hoy, en tiempos de crisis, ya sea en el trabajo, en la familia o en la salud mental, podemos aprender de él cómo ser luz y fuente de estabilidad. Después de todo, liderar no se trata de mandar, sino de cargar con el peso del miedo y transformarlo en esperanza. ¿Y para qué podría estarnos preparando Samuel en el próximo capítulo de su historia? No todos los líderes cumplen con las expectativas que se ponen sobre ellos, y Samuel vivió esto de primera mano con Saúl. Cuando Saúl desobedeció los mandatos de Dios, Samuel no evitó confrontarlo, aún sabiendo que la verdad sería difícil de escuchar. Esto revela que el verdadero liderazgo incluye el valor de señalar lo que está mal, incluso cuando provoca conflicto o decepción. Al fin y al cabo, los líderes también son humanos, pero la fidelidad al propósito de Dios debe estar siempre por encima de la admiración ciega. Cuando enfrentamos líderes imperfectos, ya sea en el trabajo, en la iglesia o en la familia, es fácil caer en la frustración o incluso en la desesperanza. Pero el ejemplo de Samuel nos llama a una respuesta madura, reconocer el error, aprender de él y seguir confiando en el panorama más amplio sin perder el enfoque en nuestro llamado. Él demostró que es posible ser firme y misericordioso al mismo tiempo, recordándonos que nadie es perfecto, pero todos son responsables. En la práctica, tratar con líderes imperfectos requiere equilibrio. Debemos conservar la esperanza, pero también saber poner límites y no aceptar comportamientos que dañen los valores o a las personas. Un consejo práctico es cultivar la autoconciencia y la paciencia, construir una red de apoyo sólida y mantenernos firmes en nuestra identidad y fe. A través de su sabiduría, Samuel nos enseña a no renunciar al liderazgo en sí, incluso cuando los líderes individuales fallan, porque lo que viene después podría ser la parte más sorprendente de la historia. Samuel no solo fue un líder extraordinario, también fue padre, pero sus hijos no siguieron el mismo camino. A diferencia de su padre, se desviaron de sus principios y usaron su posición para beneficio personal. Esto nos muestra algo importante: el liderazgo no se hereda, se gana y se vive con integridad. La historia de Samuel nos recuerda que el legado no es solo lo que dejamos atrás, sino lo que inspiramos en quienes están más cerca de nosotros. Cuando pensamos en líderes bíblicos, el recorrido de Samuel es una clara advertencia sobre la importancia de formar verdaderos líderes, personas que no solo ocupen cargos, sino que vivan su llamado con ética y compromiso. Lamentablemente, los hijos de Samuel no siguieron ese camino, y esto provocó inquietud entre el pueblo. Para cualquiera que desee liderar hoy, la invitación es clara: invertir en el carácter y en el ejemplo, porque la autoridad sin una base sólida se pierde con facilidad y el daño puede extenderse a toda una comunidad. En nuestra propia vida, podemos aplicar esto reconociendo que no todo sucesor natural está capacitado para liderar. Debemos aprender a valorar a quienes muestran un compromiso verdadero, y no solo los lazos familiares o los títulos impresionantes. De esa manera, estaremos mejor preparados para enfrentar los desafíos y asegurar que el liderazgo, ya sea espiritual o profesional, permanezca legítimo y digno de confianza. ¿Te da curiosidad saber cómo Samuel creció espiritualmente en medio de un entorno tan complicado?
Eso es algo que exploraremos en el próximo tema. Él no permitió que la falta de fe ni el comportamiento deshonesto a su alrededor contaminaran su corazón. Todo lo contrario, desde muy joven cultivó una profunda intimidad con Dios. Esto nos recuerda algo clave: el entorno puede influirnos, pero no determina nuestro destino. La decisión de permanecer firmes en el propósito es nuestra, y Samuel es prueba viva de ello. Imagina lo difícil que debió haber sido crecer emocional y espiritualmente en un lugar donde el liderazgo, en vez de guiar con justicia, estaba perdido en prácticas corruptas. Aún así, Samuel encontró fuerza y refugio en la oración y en escuchar atentamente la voz de Dios. Para cualquiera que hoy enfrente ambientes tóxicos o personas negativas, aquí va una aplicación práctica. Fortalece tu fe mediante prácticas intencionales: leer la Biblia, meditar, hablar con franqueza con mentores espirituales y apartar momentos de silencio para oír la voz de Dios, tal como hizo Samuel. Este tipo de crecimiento no es automático ni fácil, pero es vital para cualquiera que quiera liderar con integridad. Samuel nos muestra que, incluso en los entornos más difíciles, la transformación personal ocurre cuando hay compromiso, fe y disciplina. Y lo mejor, su historia prepara el terreno para entender por qué llegó a ser un líder tan fuerte y respetado. ¿Quieres saber cómo esta fortaleza moldeó su visión sobre la obediencia y el sacrificio? Pasemos al siguiente tema. Samuel en la Biblia fue claro y valiente al enseñar que la verdadera obediencia a Dios vale más que cualquier sacrificio externo. En esta historia, Saúl decidió no obedecer por completo las instrucciones de Dios, pensando que podía compensarlo ofreciendo un sacrificio. Samuel lo confrontó, afirmando que Dios valora mucho más un corazón dispuesto que rituales vacíos. Este es un recordatorio poderoso. Actuar con fe y cumplir sinceramente los mandamientos de Dios es mucho más significativo que aparentar religiosidad. Y es profundamente relevante hoy. ¿Cuántas veces hacemos sacrificios o gestos grandiosos para parecer espirituales mientras ignoramos lo que Dios realmente nos está pidiendo? Es como en el trabajo o en las relaciones. Cumplir por cumplir no significa nada sin un compromiso verdadero. Si dices que vas a cambiar un hábito, no basta con decirlo. Necesitas dar pasos reales hacia la transformación con constancia y disciplina. La lección de Samuel nos desafía a preguntarnos cuál es la calidad de nuestra obediencia. ¿Estamos alineados con el llamado de Dios o solo haciendo lo que nos resulta conveniente? Porque la verdadera obediencia va mucho más allá de las apariencias, y esa actitud es clave para cualquiera que quiera liderar con credibilidad e integridad espiritual. Y hablando de liderazgo, ¿alguna vez has pensado en cómo el temor del Señor moldeó a Samuel y al pueblo en su tiempo? Eso es lo que exploraremos en el próximo tema. Samuel no fue solo un profeta o líder espiritual. Fue alguien que supo usar señales poderosas para revelar la presencia de Dios. Cuando hizo descender el trueno en un momento decisivo, el pueblo entendió que no se trataba de un fenómeno natural, sino de una manifestación divina. Esa tormenta sirvió como un recordatorio visible. El liderazgo de Samuel no se basaba en el miedo humano, sino en una profunda reverencia a Dios, lo que despertaba respeto genuino y disciplina. Este temor del Señor, distinto del miedo común, es el fundamento de todo líder eficaz y digno de respeto. Aún hoy, los líderes que inspiran confianza y compromiso son aquellos que caminan en integridad, transparencia y valores morales firmes. Piénsalo, en el trabajo, en el hogar o en la comunidad. Los líderes con principios claros brindan seguridad y motivación a los demás. Samuel nos enseña que la verdadera autoridad fluye de estar alineados con algo más grande que nosotros mismos.
Y este temor reverente del Señor no estaba destinado a asustar, sino a guiar y proteger. Cuando el pueblo vio el trueno, comprendió, Dios estaba con Samuel, y su llamado no debía tomarse a la ligera. Este momento nos prepara para reflexionar sobre algo aún mayor. ¿Cómo encaja la vida de Samuel en el plan más amplio de Dios? ¿Y hacia qué apunta su historia más allá de su tiempo? Su vida y ministerio son como un espejo que refleja verdades profundas sobre el Mesías que habría de venir. Así como Samuel fue llamado desde temprano para oír la voz de Dios y guiar al pueblo con justicia, Jesús fue enviado para ser el mediador perfecto entre Dios y la humanidad, escuchando fielmente y cumpliendo la voluntad del Padre. Samuel también desempeñó un papel crucial al ungir reyes, primero a Saúl y luego a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Este acto es un paralelo directo con Jesús, el Rey eterno, ungido para reinar con justicia y misericordia. La misión de Samuel nos muestra que Dios obra a través de líderes ungidos, guiando a su pueblo y señalando el reinado supremo de Cristo, el cumplimiento de ese propósito divino. Para nosotros hoy, esta conexión es una invitación poderosa a reflexionar sobre nuestro propio llamado. Así como Samuel escuchó y respondió, también nosotros somos llamados a prestar atención a la voz de Dios y actuar con valentía y fidelidad. Nos recuerda que nuestro camino forma parte de una historia mayor, donde cada paso tiene significado, y que el ejemplo de Samuel nos prepara para escuchar y seguir al Maestro Supremo. Y hablando de escuchar, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿realmente estás escuchando la voz de Dios hoy? Samuel es un ejemplo vivo de alguien que aprendió a oír la voz de Dios desde niño, incluso en medio de dudas y dificultades. Hoy, esa pregunta es más relevante que nunca. ¿Estamos prestando verdadera atención a la voz de Dios en medio del ruido de la vida diaria? A veces, la respuesta de Samuel se convierte en un espejo para nuestro propio corazón. Su paciencia, humildad y sensibilidad espiritual nos enseñan que reconocer el llamado de Dios requiere intencionalidad y disciplina. Cada etapa de la vida de Samuel, desde sus primeros días en el templo, pasando por su tiempo como juez, profeta y líder, nos ofrece una lección clara. Mantenernos alineados con Dios es una práctica diaria, que implica oración, valentía y disciplina. Un punto de partida práctico: intenta apartar solo unos minutos cada día para el silencio, la lectura bíblica o escribir en un diario de oración, reflexionando sobre lo que percibes que Dios te está diciendo. Así que aquí va la invitación. ¿Qué etapa de la vida de Samuel se parece más a la tuya en este momento? ¿El llamado inicial? ¿El desafío de confrontar verdades difíciles? ¿El peso del liderazgo y la toma de decisiones? Tomarte tiempo para reflexionar sobre esto puede transformar profundamente tu manera de vivir y crecer espiritualmente, manteniendo tu corazón abierto a la próxima dirección de Dios para tu vida. Ahora que has explorado la verdadera historia de Samuel en la Biblia, ¿por qué no aplicar estas lecciones a tu vida? Pregúntate, ¿estás escuchando la voz de Dios en tu rutina diaria? ¿Estás preparado para enfrentar los desafíos con valentía, como lo hizo Samuel? Reflexiona sobre qué parte de su camino habla más a tu propia vida espiritual y deja que eso guíe tu manera de pensar, tus decisiones y tu fe. Así que dime, ¿cuál fue la lección que más te impactó? De verdad me encantaría conocer tu opinión. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y quedarte con nosotros mientras profundizamos en este camino de fe y liderazgo. Crezcamos juntos y descubramos lo que Dios quiere revelarnos a continuación.